Voy en corto. Uno de los elementos más importantes de la vida es tener la coherencia de lo proyectado y lo practicado, porque hay un nivel de promoción importante entre el marco conceptual y el comportamiento habitual, en donde muchas veces hay un nivel de disparidad entre lo que se dice y se presume y entre lo que se hace o no se tiene. Por eso me gusta mucho esa frase del refranero popular que dice: dime de qué presumes y te diré de qué adoleces. Soy Khalil Michel, en corto. Buenas noches, dominicanos de aquí y de allá. Bienvenidos a su espacio En Corto, una producción objetiva y veraz, sin perder tiempo ni profundidad, transmitida por Sol 106.5 FM, Telefuturo Canal 23 y todas las plataformas digitales de RCC Media, la catedral de la información en República Dominicana, en este jueves 18 de junio, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Nuestro contenido del día: entrevista en exclusiva de la recién creada Secretaría de Inteligencia Tributaria de la Fuerza del Pueblo, el miembro de su dirección central y economista Denis Manzanillo, quien estará con nosotros el día de hoy. Pero antes de pasar con nuestro invitado, permítame un previo en corto y nuestro acostumbrado análisis en corto. Miren, previo en corto. He visto un anuncio que hace la Dirección General de Integridad Gubernamental, encabezada por la doctora Milagros Ortiz Bosch, respecto a que deposita una iniciativa de ley procurando la creación de más oficinas de transparencia a nivel general. Y yo me pregunto si la transparencia es un discurso o es un accionar. Si es la cantidad de oficinas que se aperturen, de despachos, de escritorios, enunciando y promocionando transparencia, o si es el comportamiento en sentido general que va a generar un gobierno ético, un gobierno serio o menos corrupto que los demás. Y digo esto porque tengo que decir con mucha responsabilidad que como enunciado se escucha muy bien, pero en la práctica los gobiernos en donde más nivel escandaloso de corrupción se ha visto es en los gobiernos que más predican un nivel de integridad y de seriedad. Porque donde más candados hay que poner es donde la gente se sabe que más va a robar. Y si usted permanentemente tiene que poner veedores, vigilancia, un nivel de previsión y de prevención y de disuasión, usted está diciendo que los funcionarios del gobierno del PRM lo que son es un grupo de ladrones, cosa que yo no creo. Por tanto, yo me inclinaría por dos razones fundamentales a tener un comportamiento y un discurso que se oriente en otra dirección y soltar un poco ya esa transparencia, porque creo que le hace más mal que bien al PRM como gestión pública en sentido general. Primero, el tema de la transparencia fue una bandera que se enarboró en un contexto de lucha en donde los resultados que ha tenido para República Dominicana el gobierno del PRM en cuanto a la transparencia no han sido los mejores. ¿Por qué lo digo? Porque los escándalos más grandes, como Senasa y Comparte, se han dado de gente que tenía el dedo acusador largo contra los políticos y que ellos eran los probos de la decencia y la integridad, y de transparencia nada. Ha sido una fatalidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, por tanto, no tiene moral para hablar de transparencia. Y lo segundo, que a nivel de ejecución la gente asocia con transparencia nivel de ineficiencia. Porque cuando una persona requiere un nivel de servicio, un nivel de atención, y le aplica no que el procedimiento, no que la vía, no que la cuestión, lo que se hace es que se molesta, se incomoda, por no decirlo con J, con la administración, porque la transparencia es un obstáculo para que la gente pueda resolver su problema. Y como decía Napoleón, que la necesidad no sabe de leyes, eso de transparencia se asocia con falta de solución. Por tanto, el problema no sería un tema de transparencia, el tema es de ejecución. Y el PRM, en este caso, con lo que se ha visto, debería hablar menos de transparencia, solucionarle más a la gente para que no tenga una mala calificación. Dicho esto, vamos al análisis en corto. Miren, he visto un tema que me llama a, no sé si curiosidad o preocupación, y es la doble postura dentro de la Fuerza del Pueblo respecto al tema del plan de emergencia que ha sometido el gobierno del presidente Abinader, en donde el líder de la organización, Leonel Fernández, plantea
con frontalidad que está totalmente opuesto a que haya algún nivel de imposición o de modificación tributaria en República Dominicana en este momento, entendiendo que no es cuestión de más o menos cargas, sino de gestión. Sin embargo, he visto una postura del senador de la capital, su hijo, Omar Fernández, en donde valida parcialmente esta intención gubernamental. Entonces, me pregunto, ¿a cuál de los dos Leonel Fernández valida la sociedad? ¿Al que critica o al que apoya el plan? Y me explico. Miren, el doctor Leonel Fernández ha establecido que en ninguna parte del mundo a nadie se le ocurriría establecer un nivel de modificación tributaria en el marco de una crisis. Eso no se hace, que eso solamente pasa aquí. Y ha planteado frontalmente que la fuerza del pueblo estará totalmente opuesta a cualquier nivel de intención gubernamental de incrementar en cualquier segmentación social lo que es la carga tributaria para el contribuyente. No obstante, Omar Fernández, su hijo, ha planteado que el tema de la reducción del anticipo y lo referente a la disminución de la transferencia de capital por el tema de ventas de personas físicas y el tema de la indexación también son plausibles y hay que reconocer que son positivas. Entonces, en ese caso me pregunto, ¿qué está pasando en la fuerza del pueblo? Porque si bien es cierto que hay una línea central, hay una dirección en donde está marcada la pauta por el líder Leonel, que es el catalizador y el aglutinador de todo el proceso de masificación de esa organización, también no es menos cierto que Omar ha venido teniendo un comportamiento muy individual que conecta bastante con la gente. Entonces, la pregunta sería en este caso, ¿cómo debe actuar Omar? ¿Debe ser coherente con lo que han sido sus planteamientos? ¿Debe ser coincidente y consistente con lo que ha sido su marco propositivo y su accionar cuando ha planteado la eliminación del anticipo, cuando ha planteado la necesidad de derivar lo que es el costo y el peso tributario para los emprendedores, o debe asumir la línea partidista? Si asumiera, pienso yo, la línea partidista por un lado, sería cónsono con la línea orgánica institucional. Sin embargo, cualquiera pudiera haber dicho desde la calle, bueno, Omar, pero tú dijiste una cosa ayer y ahora, como es del partido que lo dice, dices otra cosa hoy. Entonces, ¿qué es lo conveniente para Omar? Porque esto plantea que hay, no sé si una ruptura, pero sí un marco de independencia y de carácter en su planteamiento a nivel público y electoral. La pregunta importante aquí sería, ¿cómo lo ve la gente? Si la gente aplaude, suscribe o atiende a aquel Leonel Fernández que se ha dicho, y dijo él, que no acepta esta reforma. Sin embargo, en las redes sociales le sacan que él hizo no una, 5 reformas fiscales. Hay que entender que esto no es una reforma, sino que es un plan de emergencia. Sin embargo, en el caso del presidente Fernández, cuando llegó posterior a la crisis de Baninter en el 2004, se imponía una reforma y realmente con eso que hizo Leonel logró sanear la economía. Ahora bien, la gente lo que ve es, pero tú te opones una reforma en un momento de crisis y cuando fuiste tú sí, pero ahora no. De hecho, el presidente Luis Abinader ayer dijo, que no estamos en crisis. Bueno, pues entonces si Leonel dice que no estamos en crisis, gracias Leonel. Pero la pregunta sería entonces, ¿a quién valida la sociedad? ¿A ese Leonel o a Omar que es coherente con su planteamiento? En verdad, más que analizarlo, me quedo con la interrogante. Ojalá que alguno de ustedes me la pueda contestar. ¿De a cuál de los Leonel Fernández validará la sociedad? ¿Al que critica o al que apoya del presidente el plan? Ahí se los dejo. Hablemos en corto. Nos acompaña un gran amigo, un gran dominicano, pero sobre todo un gran profesional que estrena en el marco de lo actual una nueva secretaría en la Fuerza del Pueblo, que es la Secretaría de Inteligencia Tributaria. Él es miembro de la dirección central del Partido Verde del Pueblo, la Fuerza del Pueblo, economista, pero sobre todo un dominicano que ha trabajado desde muy temprano por el bien de nuestra nación y el desarrollo de la colectividad. Con nosotros nuestro querido hermano Denis Manzanillo. Hermano, bienvenido en corto. Buenas noches, Khalil. Gracias a los amables televidentes e internautas de este espacio en corto, que la verdad es que ha comenzado bendecido, porque amén. Yo veo los comentarios, veo la reacción de la gente y que con frecuencia, ¿no?, le hablan a uno de los temas que se abordan acá y los invitados que lo traen. Denis,
Primero quiero preguntarte, porque me llamó la atención esto, ¿de qué se trata esto de la Secretaría de Inteligencia Tributaria? ¿Es una innovación de la Fuerza del Pueblo? ¿Qué es esto? Así es, Khalil. Es una secretaría que se acaba de crear por decisión de la dirección política ante una presentación que hizo el líder de nuestra organización, el doctor Leonel Fernández, y prácticamente las estamos entrenando en este programa en corto, porque es un organismo nuevo que surgió en un momento precisamente que se está discutiendo la reforma tributaria presentada por el gobierno del presidente Luis Abinader. El propósito de esto es abordar los temas tributarios, impositivos. Así es, abordar el tema que tenga que ver con impuestos, con medidas tributarias, el funcionamiento y reforma de la administración tributaria, que como tú sabes está constituida tanto por la Dirección General de Impuestos Internos como por la Dirección General de Aduanas. Y en ese sentido, como nosotros venimos de la administración tributaria, porque hemos estado en 3 ocasiones ya, del primer gobierno del presidente Leonel en el año 96-2000, con el licenciado Juan Hernández, que fue prácticamente el padre creador de esa nueva administración que tenemos actualmente, que es la DGI. Y dada la importancia que tienen los impuestos para los gobiernos, para cualquier gobierno, porque tú puedes hacer un plan de gobierno, pero necesitas ingresos. Y los ingresos de los gobiernos vienen ¿de dónde? De los impuestos, básicamente. No por la Secretaría, sino por las calidades profesionales que te adornan. Eres un experto y una autoridad en la materia tributaria. De entrada, entonces, te pregunto, Denis Manzanillo, ¿cómo valoras esta propuesta del plan de emergencia presentada por el presidente Abinader? Bueno, esta propuesta podríamos definirla en pocas palabras, Khalil, como esa propuesta de reforma tributaria es una excusa, un chivo expiatorio que usa el gobierno del presidente Luis Abinader para esconder el fracaso del manejo de la política económica del gobierno. ¿Cómo? Y de manera puntual en el tema de la política de gastos. Explíqueme eso, ¿cómo así? Sí, Khalil, porque este es un gobierno que, como tú sabes y los amables televidentes saben, inició en el año 2020. Y del 2020 al 2025, el gobierno del presidente Luis Abinader ha manejado 8.6 trillones de pesos. O sea, 8 millones de pesos, 600 mil millones de pesos. Jesús. De los cuales el 87.5 de esos 8.6 trillones se ha dedicado a gasto corriente. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso? Bueno, que es el gobierno que en los últimos 100 años de la historia económica de la República Dominicana es el gobierno que menos ha dedicado a la inversión de gasto de capital. Y ahí radica el problema de la economía dominicana. El problema de la situación actual de la economía dominicana no es la guerra que inició el 28 de febrero en Irán. Es el manejo de la política económica por parte del gobierno de Abinader que inició en agosto del 2020. Pero espérese, Denis Manzanillo. Oye esto, Khalil, más interesante, que de cada 100 pesos de ingreso que ha recibido, ha dedicado 90 a gasto corriente y apenas 10 pesos a gasto de capital. Pero espérese, Denis, por amor de Dios, pero es que el gobierno del presidente Abinader ha tenido que enfrentar la crisis en Ucrania, el petróleo que no consume ni que produce con el tema de Hormuz, y eso no afecta en el marco. Eso afecta. Pero si tú te pones a ver y vemos las estadísticas económicas, la economía dominicana en el año 2025, que acaba de pasar, apenas creció un 2.1%, el nivel más bajo en los últimos años. Y había guerra. Había bloqueo del estrecho de Hormuz. La guerra de Irán y el estrecho de Hormuz fue apenas el 28 de febrero de este año. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa de eso? ¿Y por qué esa misma guerra que tú citas de Ucrania no ha afectado a otras naciones que tienen condiciones similares económicas y sin embargo en el pasado estaban detrás de nosotros y hoy están por encima en términos de crecimiento y con menor inflación que la República Dominicana? Pero espérese. Entonces hay un problema de gestión, de gerencia de parte del gobierno que encabeza Luis Abinader. Vamos a ver esto. Concentrémonos en el plan entonces. Vamos a ver el plan. Hay elementos positivos, por ejemplo, Omar Fernández está planteando que es positivo el tema de la eliminación del anticipo para esas pymes. ¿Usted está en desacuerdo con eso? No estamos en desacuerdo. Estamos de acuerdo con que se le eliminen los anticipos a las pymes, a las pequeñas empresas. Sin embargo, hay que aclararle a los amigos que sean dueños de esos pequeños negocios que eliminar el anticipo no significa que no vas a pagar el impuesto sobre la renta. ¿Cómo que no? Que es lo que el gobierno no explica en la narrativa que están vendiendo a través de los medios de comunicación. Una cosa es eliminarte los anticipos y otra es tú tener que pagar los impuestos, que van a tener que declararlo y pagarlo cuando le corresponda, de acuerdo al periodo fiscal de que tenga la empresa seleccionado. De manera tal que eliminar los anticipos no significa que las empresas no vayan a pagar el impuesto sobre la renta. Que el gobierno, ni imagine, ha dicho eso en la rueda de prensa. Pero en el marco, por ejemplo, del tema de disminuir a un 3% lo que es la transferencia cuando hay un tema de venta del gasto de capital, del aumento de capital, ¿eso no está bien? Es un 10%. En el caso de la ganancia de capital, la propuesta lo que establece es que en vez de pagar un 25% sobre la ganancia de capital que actualmente se paga, el gobierno en la reforma fiscal plantea que se pague un 10%. Eso va a ser beneficioso, Khalil,
para la clase más pudiente, de la República Dominicana. ¿Cómo que para el más pudiente? Eso no beneficia, hermano mío, a la clase media ni a los asalariados. ¿Pero cómo que no? No lo beneficia. Porque, Khalil, ¿quiénes son los que tienen suficiente activo de capital para vender? ¿Son la gente de clase media? Khalil, yo soy de clase media, no son la gente de clase media. Eso beneficia a la gente que tiene muchos inmuebles. ¿Y quién puede adquirir muchos inmuebles en este país? Tú eres una persona que construye, tiene empresa de construcción. Sí. La gente de clase media actualmente aquí no puede tomar un préstamo hipotecario porque la tasa de interés y los costos de los apartamentos, tú que eres un constructor sabes que el costo de construcción por metro cuadrado se ha disparado de manera exorbitante. De manera que también esa medida que el gobierno ha querido venderse a la población como que beneficia a la gente, beneficia a la élite, a la gente que más tiene, es a lo que lo beneficia. Bueno, pero entonces el tema de que no se tocaron las plataformas digitales, no se van a cobrar ni el IPI tampoco. Ahí sí, dime. El IPI se mantiene igual, ellos no lo están tocando, el IPI es el 1%. Lo de la plataforma digital, que el gobierno dice que no se va a tocar, no significa que no esté alcanzado actualmente por el Código Tributario. Lo que el gobierno, ¿cómo? Eso está alcanzado, lo que hay que esperar es el momento que se decida cobrarlo. Eso no se está tocando, no está diciendo que no se va a grabar, eso está actualmente grabado. El tema es definir el mecanismo de cobro, que el gobierno tiene en plan aplicar el cobro de esos impuestos en su momento. En el marco de esta realidad, entonces, pues no entiendo por qué se supone que esto es bueno para la gente. Eso es lo que se ha querido vender desde el discurso del gobierno. La narrativa del gobierno quiere venderlo como bien, como bueno. Realmente no es así. Hay algunas medidas que tienen impacto positivo, parciales, como el caso del tema de la indexación a los tramos salariales de los asalariados, ¿verdad? Que aumentan la exención actualmente es hasta 34.685. Se está planteando en esa reforma fiscal llevarla a unos 39.900, son 40.000 pesos. Son 480.000 pesos, dividido entre 12 da 40.000 pesos mensual, la exención hasta ahí. Pero eso es pírrico, porque el aumento, Cali, realmente debía ser, reconociendo la indexación, la no aplicación desde el 2017 hasta el año 2025, la exención debería estar actualmente en 52.000 pesos. Cumpliendo con la ley, con lo que establece en el código, lo cual el gobierno no ha hecho, se lo criticó a Danilo Medina y al PLD, pero Abinader, después que subió al cargo, también ha seguido con el cancito y no lo ha aplicado. Yo se lo voy a poner al revés entonces, porque definitivamente usted como experto y la Fuerza del Pueblo se supone que trae el recetario para el desarrollo del pueblo dominicano. Me voy a ir al futuro, vengo del futuro, como dice Robert Martínez. Ganó Leonel Fernández las elecciones presidente. Usted es ministro de Hacienda o es director de Impuesto Interno, lo que usted quiera hacer. ¿Qué haría Denis Manzanillo? ¿Qué recomendaría al presidente Fernández para enfrentar la actual situación donde el gobierno necesita cuarto? ¿Qué dice usted? Sí, una situación como la actual. Sí. Lo primero es reformular el presupuesto. Retiro el proyecto de ley del Congreso y reformulo el presupuesto. Y me enfoco en revisar la composición y calidad del gasto público. Explíquese. Este gobierno, como te he dicho, como te dije al principio, Khalil, de los 8.6 trillones de pesos que ha manejado del 2020 a 2025, ha dedicado el 87.5% a gasto corriente. Esa composición del gasto hay que cambiarlo. En economía, a ti te enseñan que para una economía crecer necesita haber inversión, tanto el sector público como privado. Y el nivel de inversión pública en este gobierno ha sido el más bajo en los últimos 100 años de la historia económica de la República Dominicana. Por tanto, lo primero que este gobierno debe hacer es retirar ese paquetazo fiscal, reformular el presupuesto, revisar las partidas de gasto, comenzando por las remuneraciones. Las remuneraciones se han disparado por encima de un 15%. Es decir, yo debo interpretar... Derroche de recursos en salario. Yo quiero entender esto. Es decir, que si Leonel Fernández gana con Denis Manzanillo, que tiene a bien ser secretario de Inteligencia Tributaria de la Fuerza del Pueblo, cuando él llegue, entonces, por ejemplo, las pensiones solidarias se van a eliminar. Se revisarían. ¿Cómo? Se revisarían porque aquí hay gente con pensiones no solidarias de lujo que nunca han trabajado en el Estado, pero no que no han trabajado en el Estado, Khalil, sino que en términos económicos no la necesitan. Se la han dado porque han querido comprarle la voluntad con fines políticos. ¿Cómo así? Sí, gente que está en condiciones económicas muy bien, que aquí le han dado sueldo por decreto, pensiones de 150, 200 y 100 mil pesos. Entonces, te la reformulo. ¿Significa que Leonel Fernández ganó con Denis Manzanillo como secretario de Inteligencia Tributaria, que va a ser ministro de Hacienda, director de Puertos Internos, Banco de Reserva, lo que fuera? Entonces, los subsidios a las clases sociales más desposeídas que mantiene Luis Abinader, ¿se van a quitar? No, se mantienen lo que realmente se determina que lo necesitan, se focalizaría, porque ahora se está siendo generalizado. Ahora tú tienes el caso, Khalil, mira, te voy a poner un ejemplo. Khalil, hay un pueblo que es nuestro pueblo común, porque tú tienes familia allá, es donde yo vengo, Tamayo, provincia de Bauruco. Yo soy amigo de la familia Michel desde allá, desde muchacho. Michel, mi abuelo. Me contaba una persona que tiene un supermercado en mi pueblo. Eso fue en diciembre pasado. Sí.
que a su negocio fue una persona con varias tarjetas de la que da el gobierno sin nombre y sin identificación a comprar cajas de whisky. ¿Cómo? A comprar cajas de whisky con varias tarjetas de la que da el gobierno. Esa tarjeta se supone que deben darse a las familias que necesitan, a familias pobres que tienen dificultades temporales, para el gobierno acompañarlo, ayudarlo a que puedan superar la situación de pobreza y se preparen un curso técnico y puedan trabajar y producir. Sin embargo, esa tarjeta que esa persona fue a comprar se la dio a alguien vinculado al gobierno para comprar cajas de whisky. Vamos a reformular. Entonces, ese es el objetivo de eso. No, eso es derroche. No, pero hay algo que quiero aprovechar contigo porque eres tú sabes, secretario perdón, de Khalil, perdón, ¿tú sabes cuántos hogares más o menos aquí necesitan recibir subsidio de manera directa al gobierno? Unos 600,000. ¿Tú sabes cuántos hogares están recibiendo aquí? ¿Cuántas familias? 1.400.000. Y eso no es salir de la pobreza. Hay 900, es que hay un derroche de los dineros, de los recursos públicos para usarlo con fines clientelares, para comprar simpatía y alterar la voluntad popular de la gente. Saliendo ya casi del marco pues técnico del experticio que te asiste, que es la economía y la parte tributaria, para casi entrar en política, déjame aprovechar tu conocimiento y como eres secretario de Inteligencia Tributaria de la Fuerza del Pueblo, para pedirte un consejo para el pueblo en el marco de este nuevo aspecto del plan de emergencia para que puedan aprovechar lo que el gobierno está planteando y que le saquen el mejor provecho. ¿Qué plantearías? Bueno, la gente, hay que esperar. Bueno, el Senado en el día de ayer, en el día de antier, no, el miércoles, el día de ayer, aprobaron ya el paquetazo fiscal, va a la Cámara de Diputados. Me imagino que el PRM va a aprovechar la mayoría mecánica, va a usar el Congreso como un sello gomígrafo para aprobar la reforma sin discutirla, sin escuchar a los sectores ni a la gente, ignorando que ellos representan, el Congreso representa la soberanía popular, lo van a ignorar, toda vez también que la experiencia pasada indica que si lo someten a vista pública, evidentemente no van a poder aprobarlo. Yo entiendo que la gente tiene que estar atento a lo que es la forma de gobernar del presidente Luis Abinader en estos días y saber que realmente ellos no están tomando decisiones ni aprobando este paquete de medidas para beneficiar a la clase media ni a la grande mayoría. Khalil, esto es un proyecto de reforma que beneficia básicamente a los grupos más ricos de la República Dominicana. Pero es que vuelve y me claro provoca Denis Manzanillo porque a lo que se le está cobrando, incrementando incluso del 27 al 30 a los ricos, ¿no es así? Sí, pero temporalmente. Pero yo te pregunto, entonces esas empresas, Khalil, ese costo fiscal que se le va a incrementar de 3 puntos, ¿a quién tú crees que se lo van a traspasar? A los consumidores finales, al consumidor, Khalil. ¿Tú vas a comprar varilla Macari y cemento Macaro, Khalil? ¿O tú crees que te la van a vender más barata? No te la van a vender. Lo van a traspasar porque ellos, su afán de lucro le dice que tienen que buscar la manera de maximizar sus beneficios. Lo van a traspasar, Khalil. Es lo que hace el empresario. El empresario tiene negocio para ganar y maximizar. Eso lo va a hacer con y sin reforma. Claro que sí. Aunque todavía la reforma no se pasa y lo van a hacer. Como quiera. Porque ya los mercados tienen tan tenso, hay cierta incertidumbre en el mercado. Hablemos de política, Denis Manzanillo. Tú eres un cuadro político de larga data. Hemos visto Tú y yo trabajamos juntos, claro, Khalil, por favor, muchos años. por supuesto. Eres un cuadro político, sin embargo, dicen las encuestas que el doctor Leonel Fernández encabeza la simpatía de la oposición. No obstante, hemos visto unas renuncias que se han dado en la Fuerza del Pueblo que, según Omar Fernández, llaman a preocupación. ¿Cuál es la valoración de Denis Manzanillo al respecto? Mira, yo entiendo, nosotros somos un partido político nuevo, tú lo sabes, surgimos en el 2020, en medio de la pandemia, fruto de la división que tuvimos del viejo partido, por diferencia, nos fuimos con el presidente Leonel, estamos con el presidente Leonel, estamos construyendo un partido que en poco tiempo, que no se conoce otro partido que haya vivido esa experiencia, en poco tiempo ya somos el partido líder de la oposición y el partido que indica las mediciones que vamos a llegar a la presidencia en el año 2028 con Leonel Fernández. Pero están renunciando. Esas personas, Khalil, que se están dando, tú sabes que los espacios políticos hay recelo, hay lucha, hay intereses personales, no es un problema ideológico que se está dando en la Fuerza del Pueblo, es un problema de lucha por espacio. Hay gente que tiene recelo, hay gente que ve figuras nuevas que llegan y lo ve con recelo, que no quiere darle el espacio para trabajar. Eso es normal que pase. Ahora, yo te aseguro a ti que yo que ando acompañando al vicepresidente del partido, Ramés Jiménez Peña, mi amigo y hermano. Nuestro hermano común, que tú lo sabes. Que estuve el domingo antepasado, estuve con él en la provincia de Espaillat de las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y que el fin de semana pasado estuvimos en La Romana y en Villa Altagracia juramentando PRMistas y PLDistas. ¿PRMistas? Claro que sí. Claro que sí. ¿Se están yendo del PRM por la Fuerza del Pueblo? Claro. Yo te sugiero que verifique las redes mías o de Ramés Jiménez o de la Fuerza del Pueblo para que vean los PRMistas que se juramentaron en Villa Altagracia el domingo en la tarde, donde yo estuve acompañando a Ramés, en la cuchilla de Villa Altagracia. Se juramentó una persona que había sido 3 veces alcalde.
Ya tú sabes si tiene liderazgo del PRM. Y se juramentó otro cuadro que yo me quedé asombrado cuando habló. Y así mismo te puedo hablar del caso de la experiencia en Espaillat. Entonces, es posible que salga algún compañero, eso es normal. Y son gente que gozan de nuestro cariño y aprecio y que por eso no va a cambiar. Yo estuve en el PLD toda mi vida. Claro. Y en el Comité Central. Ahí empezamos. Ahí empezamos, Khalil, y trabajamos mucho juntos. Así es. Y ya yo no estoy en el PLD, no estoy en el viejo partido, estoy en la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, dijo Cholitín Duluc, senador de Higüey, el día de ayer acá en Corto, que la Fuerza del Pueblo y el PLD se dividen porque un candidato fuerte como Gonzalo le hace mella a Leonel. ¿Le hace mella a Gonzalo Castillo a Leonel? Para nada, para nada. Mira, yo conozco a Gonzalo. Con Gonzalo yo tuve la experiencia de trabajar y viajar mucho al sur en el periodo 2008-2012. O sea, lo conozco en términos personales, una persona que me distingue y que yo tengo una buena imagen de él. Pero no hay forma, no Gonzalo, 20, 30 Gonzalo de competir con un monstruo, con una figura como lo que es el doctor Leonel Fernández. Pero el PQ la fuerza del pueblo tiene los activos políticos mejor valorados actualmente, que son Leonel Fernández y Omar Fernández. No, Gonzalo no ganó. Gonzalo lo impuso el presidente del viejo partido. Lo impuso. En ese sentido hablas de Omar y hablas de Leonel. Hemos visto, y decía al inicio, un nivel, no diría que de distanciamiento, pero sí de marcar su propio perfil político. ¿Tú sientes que hay un nivel de ruptura entre Omar y Leonel o hay algún nivel de distanciamiento que cree fricción a la Fuerza del Pueblo? Ninguna de las dos. Entre Omar y Leonel, primero en términos familiares hay una relación estrecha, muy fuerte de padre a hijo, de respeto, de cariño, de comprensión, y en términos políticos tampoco. Yo con frecuencia, bueno, yo soy un hombre que Leonel es mi candidato y estoy con Leonel y Leonel es mi líder, tú lo sabes, Khalil. Así es. Y Omar es una persona que yo tengo, que lo conozco de niño porque trabajé junto con Rocío, su mamá, en el Banco Central. Tú lo sabes, y con tu mamá, en el Banco Central, porque yo soy bancentraliano. Sí. Lo conozco de pequeño a él y a Nicole. Y con Omar con frecuencia me veo y hablo de manera personal de política. De eso hablamos, de política. Finalmente, Denis Manzanillo, secretario de Inteligencia Tributaria de la Fuerza del Pueblo, el PRM, se habla de que David está por encima de Leonel y que es el candidato, o Carolina o tal vez Yayo. ¿Existe alguna amenaza de parte del PRM para la aspiración presidencial de Leonel? No, para nada, al contrario. Nosotros vemos que los ataques que se están haciendo a nuestro partido y a nuestro líder, Leonel Fernández, es la señal de que el PRM está muy preocupado con el crecimiento tanto de la Fuerza del Pueblo como de su candidato presidencial cuando llegue el momento, que es Leonel Fernández. Realmente, decía el Quijote a Sancho. Le decía a Sancho al Quijote, los perros están ladrando. Y el Quijote le dijo, bueno, si los perros ladran es porque estamos avanzando. Leonel definitivamente es el objetivo. Por eso vemos tantos ataques en estos días, tanto a la Fuerza del Pueblo como a Leonel. ¿Sientes que hay un ataque cruzado motivado por el gobierno del PRM y del PLD hacia la Fuerza del Pueblo y Leonel? Sí, hay algunos amigos nuestros, tuyo también, del PLD, le están haciendo el juego al gobierno y no se están dando cuenta que el toro que es el PRM, que es al toro que nosotros vamos a detronar en el 2028. Sí, porque están coincidiendo en el discurso. Y aquí hay que entender que el gobierno es el PRM y nosotros, tanto el viejo partido como nosotros, la Fuerza del Pueblo, somos la oposición, con la diferencia y la salvedad de que la Fuerza del Pueblo es el partido que lidera la oposición y eso está doliendo mucho a algunas personas, ¿no? Sobre todo a gente que llegó ayer al viejo partido y que no tiene formación bochita ni pasó por un círculo de estudio y que son aves de paso. ¡Ay, santísimo! Denis Manzanillo, hermano querido, secretario de Inteligencia Tributaria de la Fuerza del Pueblo y miembro de su dirección central, gracias por haber participado con nosotros en Corto. Ya que estamos fuera del aire, cuando hablas del tema de ave de paso, hablas de que Nayib, ¿qué? ¡Llévatelo corto!